que los derechos no pueden estar en contradicción y que tienen que estar en armonía, porque no puede haber un derecho que prevalezca sobre el otro, porque eso significaría que el otro derecho no existe, ¿no? Entonces, esta tesis de la supremacía de los derechos, digamos, nuevos frente a los derechos tradicionales es una verdadera utopía y no funciona en el mundo del derecho. Además, no es totalmente justo. Por ejemplo, no es justo que alguien que se ha sacrificado toda su vida y tenga una casa de fin de semana, venga alguien y le diga, mire, esa casa la voy a ocupar yo porque yo tengo el derecho a la vivienda digna y no tengo vivienda, ¿no? O sea, todas esas cosas que se van dando y que se dieron en el mundo, desgraciadamente, alguna vez cuando ha habido algún proceso revolucionario como pasó en Rusia en 1917. En una segunda etapa que ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial, aparecen en las nuevas constituciones, sobre todo en la Constitución de Alemania, en la de Bonn, y en la Constitución después de Italia o al mismo tiempo de Italia, y luego más tarde de España, aparecen los principios generales incorporados a la Constitución, aparecen con un carácter de derecho positivo. Esto plantea el problema si ha desaparecido o no el positivismo, porque, como ustedes saben, el positivismo perdió mucha influencia a partir de que todos los regímenes totalitarios, Hitler y Mussolini, se habían basado en el positivismo, ¿no? Todos, o unos eran más nietzscheanos que otros, como Hitler, pero casi todos eran hegelianos, puros, sobre todo Mussolini. Esto hace que la mayoría del pensamiento de la filosofía occidental se haya orientado o bien al justnaturalismo o bien a un positivismo del cual no ha quedado casi nada, porque empezando porque comienzan a reconocer la existencia de valores y de principios generales superiores a las leyes, es decir, comienzan a reconocer que la ley ya no es más el centro del sistema jurídico, sino que el centro del sistema jurídico es la justicia. De ahí no hay una gran diferencia con el justnaturalismo, con los principios del justnaturalismo. La mayoría de estos son convertidos, son conversos. Bienvenidos los conversos. Del Vecchio fue uno de los primeros, nada menos que Del Vecchio. De manera que lo que no veo nunca que se haya convertido ningún justnaturalista al positivismo. Yo empecé dentro del positivismo, como decía Ortega, respecto de Kant, esa era mi morada, fue mi morada durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo fue mi cárcel, de la cual salí, por suerte, gracias a Dios. Y eso que no había leído los dos últimos artículos de Kelsen, donde un trabajo de Lacroix, no del que se murió ayer, no, sino del hermano, del bueno. Hay un trabajo de Lacroix, no debería referirme así porque se murió ayer, pero bueno, son dos pensamientos totalmente distintos, ¿no? Pero Martín Lacroix es un gran filósofo del derecho, es de la corriente, digamos, de alguna manera que simpatiza con el positivismo, pero reconoce en un trabajo que publicó en un anuario de filosofía jurídica social, donde escriben simultáneamente positivistas o ex-positivistas y justnaturalistas, él escribió la doctrina de los valores en el último periodo de Kelsen, donde hay dos artículos donde Kelsen aplica prácticamente de todo lo que había escrito en la teoría pura y ya dice que el acto de creación del derecho, porque Kelsen es el primero que dice que el juez crea derecho, ¿no? Eso es un mérito grande. Que ese acto no es más un juicio hipotético formal basado en una subsunción lógica, sino que es un acto de voluntad, por donde evidentemente se cuelan los valores y se cuela la justicia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el valor y el principio? Bueno, la diferencia es que todo principio es un valor,
Pero no todo valor es un principio, porque el valor es un principio cuando es un mandato obligatorio, que vincula, que de alguna manera tenga esa validez universal también. En cambio, un valor, por ejemplo, como la amistad, no es exigible, ¿no es cierto? En Argentina, esto es una cosa que lo vemos también todos los días, reflejada en las actitudes de las personas, que son muy especiales. Entonces yo diría que como característica general de este fenómeno nuevo del constitucionalismo y su influencia, porque permea, como dicen ahora, en las disciplinas, digamos que de alguna manera estamos todas subordinadas al derecho constitucional, es la declinación de la ley como centro del sistema jurídico, ¿no? Esta caída no se produce de golpe, como uno cuando baja acá, que es peligrosísimo, ¿no? Sino que fue producto, sí, gracias a que el AGE me avisó, me sostuvo. Parecía estar en Salamanca cuando nieva, ¿no? Y la cuestión es que no se produjo de golpe, porque esto se produjo, como todas las cosas que pasan en los procesos jurídicos, de una manera evolutiva. ¿Y qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que aparecieron, por la necesidad o por razones políticas o sociales, aparecieron los reglamentos delegados nada menos que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la Constitución no preveía el poder reglamentario como lo tienen todas las constituciones europeas, pues pensaron que bastaba con la legislación que dictaba el Congreso en ese momento. Y tenían todas las ideas de los anglosajones antiguos, donde la delegación prácticamente no estaba autorizada, ¿no? En cambio, la jurisprudencia norteamericana empezó a declarar constitucionales una serie de leyes que delegaban al Ejecutivo prácticamente el poder de hacer la ley. Después empezaron a corregirla, ¿no? Pero al principio fueron muy generosos en desprenderse de esa facultad. El que ha tratado mejor este tema en Argentina, y que le recomiendo como libro, es mi antiguo colega en la academia, que ya murió, Jorge Aja Espil, uno de los juristas más profundos y brillantes que yo he conocido en el derecho constitucional, en un libro que se llama Constitución y Poder. También esto sucedió en Francia, y sucedió nada menos que con los decretos leyes. En un momento dado aparece, después de la Primera Guerra Mundial, durante la guerra también, porque acuérdense que Alemania casi no ocupó el territorio francés durante la Primera Guerra Mundial, aparece la necesidad de regular todo por decretos leyes de urgencia, ¿no? Y esa figura se le da rango constitucional y se la coloca al lado de la ley, ¿no? Después viene, digamos, el fenómeno de la globalización en el mundo, ¿no? El fenómeno de la globalización y crea una especie de derecho universal que influye en los países de acuerdo a la organización a la cual están adheridos. Por ejemplo, en la Unión Europea, esta relación entre derecho supranacional no es el que se realiza dentro de un Estado, sino fuera del Estado, y el derecho nacional es mucho mayor, mucho más grande, porque hay una serie de principios que hay que respetar para que funcione el sistema de la Unión Europea, ¿no? Como por ejemplo la eficacia directa de las disposiciones y la prevalencia del derecho comunitario sobre los derechos nacionales. Nosotros estamos en cambio en un sistema un poco más abierto, pero no por eso dejamos de estar vinculados, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y con los pactos internacionales que en algunos países, como en Argentina, tienen un valor constitucional y tienen una jerarquía superior a las leyes, ¿no? En otros países no se ha aplicado este mismo principio, pero van por ese camino, como el caso, por ejemplo, de Brasil.
Lo más importante, y en eso estamos de acuerdo todos, es que lo que ha producido este fenómeno como nuevo, como cosa nueva, ha sido la potenciación del juez como factor creador del derecho, ¿no? Como protagonista principal. Se abandona también el concepto de que el derecho, que el ordenamiento es pleno y que el juez realiza nada más que esa labor de subsunción lógica a la cual me refería antes, y se la reemplaza por teorías más modernas que dicen que el juez lo que hace es ponderar distintos intereses del juego, distintos valores, distintos principios, en el caso de lagunas, cuando la solución de la ley no sea clara, porque cuando la solución de la ley es clara, de alguna manera, y es razonable la aplicación de la misma, no viola ningún principio de justicia, hay que aplicar la ley. Pero como esto no ocurre siempre, porque las lagunas que hay en el ordenamiento son enormes y son producto de la necesidad que se tiene en el derecho de utilizar el lenguaje natural. El lenguaje natural es un lenguaje imperfecto, no es un lenguaje científico, de manera que siempre va a haber la generación de estos vacíos o estas carencias, como le llamaba Goldsmith, carencias normativas, ¿no? La otra cosa es que el derecho antiguamente se consideraba algo, sobre todo por los positivistas, ajeno al mundo de la moral. Y hoy día no hay nadie que sostenga eso ya. O sea, el derecho está atado a la moral, ¿no? O sea que esto está reconocido inclusive por los positivistas modernos, es decir, los que han dejado de ser positivistas, los que eran antes positivistas y ahora no lo son. Los principios generales del derecho antes servían como informadores o como los criterios interpretativos, pero en cambio ahora tienen supremacía dentro del sistema de las fuentes del ordenamiento. Están primero los principios y después las leyes, y luego todas las otras fuentes, ¿no? De manera que esto es muy, muy importante, y también en el caso de los derechos humanos, porque los derechos humanos hay que interpretarlos con un sentido también abarcativo, armónico, no solamente de derechos humanos de un sector de la población. Los derechos humanos son de todos, ¿no es cierto? Y el centro de todos los derechos humanos, en realidad de todo este nuevo constitucionalismo, es la dignidad de la persona, cualquiera haya sido la persona ella, ¿no? No solamente un sector en perjuicio de otro sector. Como ustedes saben, en el mundo ha habido dos modelos diferentes. Uno ha sido, y esto lo digo para explicar lo que pasó con este fenómeno del nuevo constitucionalismo en Europa. Un fenómeno ha sido el modelo norteamericano, basado en un pacto constituyente, ¿no es cierto?, donde se establece la supremacía de la Constitución. Esto tiene algunas raíces anglosajonas, pero también tiene algunas raíces en la neoscolástica. Esto ha sido demostrado por algunos estudios que se han hecho sobre esto últimamente. Y allí este modelo norteamericano es obra de un pacto constituyente, donde se distingue entre poder constituyente y poder constituido. Y el poder constituido no puede violar lo que diga, es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? lo que ha dicho el poder constituyente, ¿no? Porque el poder constituyente es, de alguna manera, es como algo más pétreo, tiene un sentido de permanencia y viene a equilibrar también las generaciones sucesivas que van viviendo. No puede ser que una generación destruya todo el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Ese es el sentido que tiene el poder constituyente para dotar al sistema jurídico de estabilidad y de seguridad jurídica. Ese poder constituyente es producto de un pacto, y eso viene de Suárez, producto del consentimiento del pueblo, que el primero que lo desarrolló en el mundo fue el jesuita Francisco Suárez, en Salamanca. Es decir que lo que para algunos autores es una novedad de primer orden,
la Constitución, digamos, como norma fundamental, como norma suprema, para nosotros siempre fue distinto. O sea, para nosotros no es una novedad, por más que es cierto que en la práctica no la hemos llevado al campo, digamos, de la realidad, sino que la hemos dejado un poco en un nivel de abstracción bastante grande. Pero yo creo que hoy día no podemos decir que el gran cambio ha sido la supremacía constitucional. El gran cambio ha sido la modificación en la mentalidad de los juristas que han aceptado esas varias características que yo les he expuesto hace un rato. Fundamentalmente, el papel creador del juez y la supremacía, sí, de los principios generales sobre las normas del derecho positivo. Bueno, yo diría que se presentan en este campo una serie de desafíos impostergables. El primero de ellos es cómo vamos a regular los conflictos sociales en el futuro. ¿Cómo vamos a regular, en el caso argentino, por ejemplo, el derecho de huelga en los servicios esenciales? Ustedes saben que tuvimos en su momento alguna regulación sobre esto. Esa regulación comprendía la obligación de un preaviso, comprendía el establecimiento de servicios mínimos esenciales, comprendía la posibilidad de aplicar sanciones a los sindicatos y a los sindicalistas, comprendía un sistema o establecimiento de sistemas de arbitraje obligatorio para resolver esos conflictos. Pues en este momento una huelga en un servicio esencial es igual que una huelga en una fábrica de caramelos. Y eso no puede ser, porque ningún país del mundo puede funcionar con ese sistema. Se han derogado aquí, a propuesta del diputado Recalde, varias de las normas que reglamentaban el derecho de huelga en los servicios, me refiero al derecho de huelga en los servicios esenciales. Creo que ahora están pensando muchos en reglamentar. Y también están pensando en reglamentar los piquetes que no son argentinos, ¿no? Los piquetes ya existían en Inglaterra, existieron también en Francia, en la Revolución Francesa, y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, hay algún autor que habla del derecho fundamental a la protesta. Ese derecho es un derecho inventado, porque no existe el derecho a la protesta. Lo que existe es el derecho de petición, que se formula a través, puede ser, de una digamos, protesta organizada en alguna manifestación previamente autorizada. Pero no hay derecho a impedir que todos los habitantes de Buenos Aires se trasladen de un lugar para otro y los de la provincia ingresen a la provincia, porque ahí se están violando todos los otros derechos fundamentales que están en el artículo 14 de la Constitución. Y me parece que no puede ser que un país civilizado, no sé cuántos, pero unos cuantos, a veces son muchos, a veces son pocos, porque no se necesita mucha gente, corten el tránsito de rutas de acceso obligado para todos los que trabajan aquí en Buenos Aires. Se está privando del derecho de trabajar, del derecho de transportarse, en fin, de tantos derechos constitucionales como están ahí en ese artículo 14. Yo creo que tenemos que pensar en algún sistema para evitar todos estos problemas, ¿no? No digo que vayamos al sistema inglés de que tengan una plaza, un lugar donde los ciudadanos puedan protestar con un micrófono pagado por el gobierno británico. No, eso me parece que es una excentricidad y nosotros no tenemos que copiar, tenemos que tratar de hacer nuestras nuevas, instituciones nacionales sobre la base de la idiosincrasia, de la costumbre. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que el principio de separación de poderes está quedando muy poco. Y de lo poco que ha quedado, digamos, la extensión de este principio, que era
anteriormente limitado al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y que se ha extendido a múltiples y complejos poderes, eso en la Argentina no existe. El otro día estuve en un seminario en Brasil y pregunté precisamente, porque estaba gente del Banco Central, si ellos recibían instrucciones del ministro de Economía. Y dijeron, ni loco, y que si llegaban a recibir una, hacían una denuncia penal. ¿Acá quién va a hacer eso? Nadie. El Banco Central depende directamente del presidente de la República. Desgraciadamente, salvo en algún periodo de nuestra historia, siempre ha sido así. No es que yo le esté echando la leña al fuego sobre este gobierno en particular, que bien la merece. Pero digo,